En esta nueva oportunidad que el Señor nos concede, para mí es un gran gozo poder llegar a tu vida en este momento para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarte, apreciado amigo, hermano, para que allí donde estás inclines el rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, bondadoso Padre, en esta hora te invocamos, Padre, porque tu palabra dice que todo el que invoque tu nombre será salvo. Y nosotros, Señor, en esta hora dirigimos nuestras mentes a ti, nuestros pensamientos a ti, nuestro corazón a ti, sabiendo que cuando tu pueblo clama, tú vienes a nuestro encuentro para traernos salvación, para traernos bendición. En esta hora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra y pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Que tu palabra le dé sentido a nuestra vida, le dé, Señor, ese aliciente que nuestra existencia necesita para sentirnos completos delante de tu presencia. Oh Padre, quédate con nosotros en el estudio y quédate con nosotros para siempre en nuestras vidas y familias. En el nombre poderoso de tu Santo Hijo, a quien ungiste, te lo imploramos. Amén. Amén. Estamos en las bodas del Cordero, serie que hemos iniciado y vamos a seguir invitando en el nombre del Señor. Venid a la boda, venid a la boda. Como lo hemos dicho en los videos anteriores, apreciados amigos, las bodas están que terminan y el Señor está haciendo los últimos llamados. Es interesante notar que en el libro de Mateo, donde vamos a estar centrados hoy, de una manera especial, en el verso 22, capítulo 22, versos 10 y 11, vamos a entender con la ayuda del Señor un aspecto del plan de salvación que muchas veces ignoramos, desconocemos. Apreciados, por eso Dios nos concede en esta hora la oportunidad, así que queremos dedicar este tiempo. Abre tu Biblia ahí donde estás para tener un concepto amplio de este tema. Te invito para que busques Mateo 22, la parábola de las fiestas de bodas, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, y también puedas buscar allí en Lucas 14. Encontramos también una enseñanza preciosa de parte de nuestro Dios para nosotros en este tiempo. Así que Lucas 14 habla también de esta parábola, y entre las tres podemos armar un cuadro completo, más o menos completo, del plan de salvación de Dios. Así que, mis hermanos, toma tu Biblia y estudiemos juntos en esta ocasión. Mateo 22, 10 dice: entonces salieron los siervos por los caminos y se reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. ¿De qué se llenó la boda? De invitados. ¿Y cómo estaban esos invitados según en la descripción? Buenos y malos, apreciados. Es interesante este aspecto de lo que produjo la proclamación del Evangelio. La invitación extendida por Dios hizo posible que a esa invitación respondieran al llamado personas buenas y personas malas. Muchas personas juzgan y critican el cristianismo y critican muchas veces la iglesia, porque la iglesia a veces no es lo que debería ser. Pero quiero contarte en esta hora a través de la Biblia que Dios está trabajando para que eso que hoy nos incomoda un poco, que la iglesia no sea lo que debiera ser, un día se va a terminar. Pero es interesante eso, que Dios nos está haciendo una invitación hoy a entrar, a aceptar el Evangelio de Dios, para que podamos ver
a esa iglesia que llegue a ser lo que Dios quiso que fuera siempre. Así que aquí vamos a encontrar en estos capítulos que una de las realidades de que está llena la iglesia, según la Biblia, de buenos y malos. O sea, esta escena del verso 10 es una escena terrenal. ¿Dónde están los que responden el evangelio? Están en las iglesias, ¿cierto? En este contexto están allí, y la boda en ese aposento, por así decirlo, hay un aposento donde están todos los invitados. Y allí ahora aparece que hay buenos y malos. Así que no te desanimes, hermano y amigo, porque no veas en la iglesia lo que tal vez quisieras ver. Aquí hay buenos y hay malos, ¿verdad? Pero solamente los buenos delante de Dios, porque muchas veces el problema es que nosotros medimos la maldad o el grado de maldad de una manera diferente. Dios mide el grado de maldad no como el hombre lo mide, como lo habíamos dicho anteriormente. El grado de maldad Dios lo mide por la luz que se desprecia, rechaza e ignora, no tanto por lo malo que un hombre hace. Por lo tanto, mis hermanos queridos, esta realidad nos debe llevar a nosotros a una búsqueda personal e individual de Dios y de lo que el cielo está exigiéndonos a nosotros. El hecho de que unos no tengan el vestido no es motivo para que nosotros nos desanimemos. Hay unos con vestidos y otros sin vestido, o sin el vestido de bodas. No es para que nos desanimemos, sino para que nosotros podamos también despertar y estar en la boda con el vestido, como lo dice la historia, ¿verdad? No se la voy a leer porque ya ustedes la leyeron toda, que solamente los que tenían el vestido. Muy bien. Entonces dice el verso 10, en ese estado allí la boda, los siervos cumplieron el propósito a través de la historia y reunieron a todos los invitados. Pero el verso 11 está diciéndonos algo. Entró el rey para ver a los invitados. ¿A quién revisó el rey? A los invitados, hermanos, amigos. Es importante esto. Esto es lo que nosotros conocemos como el juicio investigador o un juicio preadvenimiento. Hoy vamos a hablar un poco de eso para tratar de entender más el plan de salvación. Voy a citar algún parte del conflicto de los siglos, capítulo 25. Lo dice así. En la parábola del capítulo 22 de Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de la boda. ¿Cuándo se realiza el juicio investigador? Antes de que la boda se lleve a consumación, a su feliz término. Y se ve a las claras entonces que se realiza antes de la boda. Antes de verificarse las bodas, entra el rey, que el rey es el padre, para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan el vestido de bodas. El manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero, como lo está en Apocalipsis 7:14. El que se le encuentre sin el traje conveniente se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resulten tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar de su reino y sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Entonces vamos a mirar que la boda es una parábola del plan de salvación. Por esa razón podemos entenderla de una manera más sencilla. El Señor nos está diciendo en esta ocasión que la boda es una parábola del plan de salvación. Y nosotros encontramos en la Biblia el plan de salvación, como lo hemos venido estudiando, que está el atrio,
está el lugar santo y está el lugar santísimo. El atrio hasta el año 31, desde la entrada del pecado hasta el año 31, ¿verdad? Luego nuestro Salvador asciende al cielo, resucita y asciende al cielo y comienza su ministerio en el lugar santo del santuario celestial hasta el año 1844. Para entender esto un poco más, está el capítulo 19 del conflicto de los siglos y está ahí explicando directamente Daniel 8:14, conectado con Daniel 9 y todas estas profecías que nos muestran esos tiempos proféticos que ya han pasado. En 1844 el Señor inició lo que se llama el último ministerio en favor de nosotros. El último ministerio, por así decirlo, la última etapa del ministerio redentor de Cristo en favor de nosotros. Por lo tanto, en el verso 11 está diciendo, ¿cuándo entró el rey para ver a los invitados? Según la profecía de Daniel 8:14 y Daniel 9, nosotros podemos deducir que el Señor, el rey, entró para empezar a ver a los invitados desde 1844. Por eso es que decimos que las bodas están que terminan, porque esto se llama la etapa final de la boda o la etapa final del plan de salvación. Así que en un momento de la historia, según la parábola, por eso esta parábola es una profecía, para ver, dice allí, entonces, para ver a los invitados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Por lo tanto, podemos deducir, y el Señor le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, apreciados, podemos deducir con esta parábola de Mateo que la boda que el rey le va a hacer a su hijo, por eso dice el verso 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Esa fiesta de bodas, la terminación de esa fiesta de bodas no se va a dar hasta que el rey no revise el carácter de todos los invitados a esa boda. Todos los que han ido han respondido a ese llamado. Entonces hay un momento de la historia en el cual el rey entra para revisar con minucias el carácter de los invitados. Y eso se llama juicio previo a la venida del Señor. Y vamos a buscar en el mismo parte profética de Mateo más luz sobre esta parte importante del plan de salvación, apreciado. Mateo 24 nos dice algo muy interesante en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Aquí está hablando de la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor con poder y gran gloria, el fin de todo. Pero dice el verso 31 que el Señor entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quiénes van a recoger los ángeles? A los escogidos. ¿Y en qué momento los escogió? Interesante. ¿En qué momento? Antes de que venga el Señor verifica en el cielo quiénes son los escogidos. Y ya cuando el Señor venga a la tierra, los ángeles ya saben quiénes son los escogidos y vienen por ellos, según el verso 31. No se los puede llevar para escogerlo, no, es ilógico. Por esa razón, cuando dice, da más luz en el verso 40, el uno será tomado y el otro será dejado.
Da a entender que el Señor va a hacer un juicio, una separación, una revisión previo a su venida. Dice Mateo 24, 42, 41, dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. ¿En dónde se determina, por así decirlo, ese hecho de que una será tomada y la otra será dejada? Se llama el juicio investigador. ¿Sí? El juicio investigador, y nosotros lo podemos leer en Daniel capítulo 7. Podemos nosotros leer esa parte importante. Dice el verso 9, Daniel 7:9 está hablando del juicio investigador. Previo al establecimiento del reino de Dios, del reino eterno de Dios en la tierra, Dios hace un juicio. ¿Sí? Entonces estuve mirando al 7:9 hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está hablando del juicio previo a la venida del Hijo de Dios, porque entonces dice el verso 3, miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo que venía uno como un hijo de hombre, que vino no a la tierra, vino al anciano de días, hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Por lo tanto, en la misma profecía de Daniel aparece más adelante el verso 26, hablando de que primero se sienta el juez, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Verso 27, Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Según Daniel, el juicio, esta etapa del juicio precede a la venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, la venida del Mesías, la venida del Salvador a la tierra. Estamos entonces mirando allí esta parte importante, que el Rey entra y los libros son abiertos. Mis apreciados, nosotros estamos en la tierra, Dios está en el cielo, lo que nosotros llamamos cielo, la eternidad. Dios está en los cielos y nosotros lo tenemos en la tierra en un libro. Y nosotros estamos en la tierra y Dios nos tiene, ¿a quiénes? ¿A quiénes tiene Dios en un libro de una manera especial? A todos los que han respondido al llamado que Él ha hecho, venid a la boda. Entonces, todos los que, como Daniel entonces allí hablando en Mateo, ese momento previo a la finalización de la boda, entra el rey para revisar el carácter de los invitados. Y nos van a revisar en ausencia nuestra. Nos van a revisar en ausencia nuestra. Apreciados amigos, hermanos, habíamos dicho que la boda no solamente es una invitación a algo bonito, a algo hermoso, porque las bodas son sinónimos de alegría, las bodas son sinónimos de felicidad. Cuando se está celebrando una boda es algo hermoso, es algo que nos llena de gozo, de regocijo, que llena de regocijo a la familia. Por lo tanto, el evangelio es una invitación amorosa a algo hermoso que Dios está haciendo. El plan de salvación es algo gozoso, porque se trata de la vida eterna, mis hermanos. Pero también el evangelio es una invitación a nosotros
huir de la destrucción. La palabra del Señor dice en Mateo 22 que aquí hay un juicio sobre aquellos que no quisieron venir a la boda. Entonces el capítulo 22 de Mateo, verso 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ahí hay un juicio. Por lo tanto, los que aceptaron la invitación de Dios escaparon del juicio, de esa destrucción que vino en este caso, sobre Jerusalén. Pero ahora el Señor nos está llamando a nosotros, hermanos, y nos está extendiendo una invitación a la boda, pero también nos está advirtiendo que necesitamos ir con el vestido. Cuando el rey dice en el verso 11, cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a uno. ¿Cuántos invitados habían? Muchos. Y según la misma parábola en el verso 10, habían buenos y malos. Pero el verso 11, el Señor quiere resaltar algo especial de la historia. Y es que Él quiere decirnos que aunque haya muchos, que aunque haya miles, que aunque haya millones, así haya uno que no tenga el vestido, el rey lo va a reconocer. Entonces el rey nos está diciendo en la parábola de Mateo 22 que en ese evento que él está por terminar de realizar, ninguno se va a poder colar, porque el rey ha extendido la invitación, pero con la invitación también ha extendido un regalo que se llama el vestido. Solamente tú y yo tenemos que aceptar la invitación y aceptar el regalo y poder estar entonces ahora sí preparados para ese momento especial. ¿Saben? Que debemos ir a la boda, pero antes de la boda yo debo ser consciente de que algo tiene que suceder en mí, de que Dios, antes de que realice la boda, entonces va a revisar. Por lo tanto, si soy un invitado inteligente, debo estar preparado no para la boda. Debo estar preparado en cierta manera para que el rey me revise. Ese debe ser mi preocupación. Esa debe ser, porque es allí donde nosotros comenzamos a peligrar en la vida espiritual. ¿Qué tal que el rey me revise y yo no tenga el vestido? Eso sí debe preocuparme. Lo que va a determinar que tú y yo permanezcamos o participemos de la boda es el vestido. Es el vestido. Allí lo bueno y lo malo se va a medir en función del vestido, no tanto de las cosas malas o buenas que hicimos. Lo bueno y lo malo el rey lo determina en función de ¿quién? Del vestido. Porque las personas que tenían el vestido fueron ¿qué? Aceptadas, pero las que no tenían el vestido fueron ¿qué? ¿Quiénes fueron las rechazadas? No por lo malo que habían hecho. La función del rechazo en esta historia está relacionada con el vestido. Vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. Entonces el rey dijo: amigo, ¿cómo entraste tú aquí sin estar vestido de bodas? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste llegar solamente con la invitación? La presunción, fue presuntuoso, hermanos, amigos. Descuidó la preparación que el rey había dado. Y ahora ya era tarde, ya no se podía. A la altura de la historia, según el verso 11, ya era tarde para ir por el vestido, por el que el rey estaba haciendo provisión del vestido. Y tú y yo debíamos de saber que en un momento determinado de la historia, Él me va a revisar, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. En Mateo 25, aparece la misma escena, mis hermanos. El juicio previo.
Mateo 25, verso 14, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Miren que el Señor se fue donde le está hablando a los discípulos de lo que iba a pasar con él y también de lo que iba a pasar con ellos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Hermanos, eso lo dijo el Señor antes de irse. Los discípulos tenían que grabar esas verdades en su corazón, porque el Señor había dejado allí, dice, los bienes en sus manos, y Él se fue lejos. Asimismo dice la Biblia, el verso 19, después de mucho tiempo, regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cómo se llama esto? Un juicio investigador. Venid luego y estemos a cuentas. Pero ¿cuándo es que se arreglan las cuentas con Dios según el Evangelio? ¿No es el día que el Señor venga? Porque cuando el Señor venga, ya los casos estarán decididos, unos para bien y otros para mal, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Por lo tanto, allí dice la Biblia, después de mucho tiempo, Jesús sabía que el plan de salvación requería tiempo. Apreciados, el Señor sabe que para que el carácter de una persona se dé a conocer, necesita tiempo. ¿Quieres conocer a alguien? Dale tiempo. ¿Quieres conocer a alguien? Déjalo solo. Así que esas dos cosas son importantes en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, cuando el Dios del cielo está revisando el carácter de todos los invitados a través de la historia. Apocalipsis capítulo 11 nos dice exactamente el tiempo en el cual, hablando de este momento también, el Señor entra. Apocalipsis 11, hablando de la séptima trompeta, cuando inicia el juicio investigador. Y dice la Biblia, verso 18, entonces las naciones se iraron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a grandes. Apreciados, esto tiene conexión con Mateo 22, porque allí en ese momento el verso 11 nos está diciendo, el verso 10, que la boda se llenó de invitados en ese aposento, por así decirlo, de los invitados. Ahí está desde Adán, todos los muertos, porque Dios juzga no como el concepto tradicional de que el hombre es inmortal y todas estas cosas, que eso nada tienen que ver con el evangelio del Señor. El Señor tiene unos libros en los cielos donde está la vida de cada persona que ha hecho parte del pueblo de Dios a través de la historia. Y aquí en este contexto está hablando de todos los que han respondido al juicio, a la invitación del evangelio de Dios. Apreciados, en ese gran aposento de los invitados están todos los que han hecho parte del pueblo de Dios a través de la historia. ¿Cuántos son? Millones de millones. Por eso Daniel dice, muchos comparecían ante el rey. Apreciados, pero ahorita encontramos nosotros aquí, esta escena está terminando. Por eso es que decimos que las bodas del Cordero están que terminan, mis hermanos. Y nosotros estamos en el tiempo extra del fin de la boda. Porque el Señor comenzó a revisar caso por caso. En 1844, amigos, comenzó este proceso escrutador. Unos a la derecha y otros a la izquierda. Si nosotros vamos a ver Mateo 25, versículo 31, también nos deja claro que el Señor, antes de su venida,
juzga, determina quiénes son los que merecen entrar en la eternidad. Verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Escuche, entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este pasaje entonces nos confirma que antes de que el Señor venga y diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, el rey ya había puesto los unos a la derecha y los otros a la izquierda, como dice el verso 40. Respondió el rey, también dirá, ¿sí?, a los de la izquierda, el verso 41: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando el Señor venga, ya trae decidido el caso de todos nosotros. Y es allí donde nosotros podemos ubicar lo de la parábola de la boda, que es una ilustración completa del plan de salvación. Mis apreciados amigos, hermanos, muy pronto el Señor terminará su obra de colocar los muertos a la derecha y unos a la izquierda. Y muy pronto el Señor comenzará con los vivos. El juicio con los vivos muy pronto iniciará, mis hermanos. Y en ese momento todos escucharemos el llamado directo del Rey: venid a la boda, pero venid con vestido, porque será el último llamado de misericordia de Dios para el mundo. Por lo tanto, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 18, capítulo 19, nos está diciendo el fin del juicio. Habla del fin del juicio, Apocalipsis 19. Por lo tanto, el juicio del cual aquí se habla la Biblia está hablando del juicio antes de la venida del Señor. Hay un juicio durante el milenio y hay un juicio después del milenio. Por lo tanto, el juicio al cual estamos haciendo referencia en este estudio es el juicio que se da antes de la venida del Señor. Y entonces en Apocalipsis 19 aparece el verso 2, dice: porque tus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado. Mire, ya ahí el Señor termina el juicio a la gran ramera que corrompió la tierra con su fornicación, y has vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y más abajo dice el verso 6: oí una voz como una gran multitud, del verso 5, y del trono salió una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y todos los que temáis, así pequeños como grandes. En ese momento, mis hermanos, cuando nuestro Salvador ya no sea más el intercesor, ya no esté abogando más, porque aunque Mateo no lo presenta, las otras partes del Evangelio sí dicen que allí hay uno que está intercediendo por nosotros, que está mediando por nosotros, que está ofreciendo su justicia, su muerte por nosotros ante el Padre, para que cuando pase nuestro nombre en el juicio, el Señor pueda decir, mostrar su sangre y el Señor pueda decir: sus pecados son perdonados. Y aquí nosotros encontramos esta gran verdad. Cuando el Señor deje de interceder por el hombre, entonces, mis apreciados, el verso 5, y del trono salió una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios. Es la voz del que ahora ya es rey, la voz del Hijo de Dios, que tiene ahora la dignidad de rey. Y ahora dice el verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, se han consumado las bodas del Cordero. Y en el verso 9 entonces señala: bienaventurados los que son llamados hacia adentro, en la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. En el verso 11 se ve aún: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Por lo tanto, amigos, hermanos, la Biblia nos da amplias evidencias de que antes de que Jesús venga hay un juicio previo. Ese juicio previo involucra al pueblo de Dios, al pueblo al cual el Señor le traerá su recompensa según haya salido en el juicio. Apreciados, el verso dice: los ejércitos celestiales, habla de la venida de Jesús. El verso 14, Apocalipsis 19:14, de su boca sale una espada aguda. Y entonces dice el verso 16: sus vestiduras y en su muslo viene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces, hermanos, allí la Biblia presenta la gran cena. En este caso está hablando de la gran cena de carne que va a haber en la tierra como resultado de la venida del Señor. Aquellos que no aceptaron la invitación del Rey mueren, quedan tendidos. Dice que nadie podrá sepultarlos, pero los redimidos serán llevados por el Señor. Como dice la Biblia en Apocalipsis 20, vinieron y reinaron con Cristo por 1000 años en el cielo. Entonces se darán allá la gran cena de las bodas del Cordero. Muchas veces los cristianos confundimos las bodas del Cordero con la cena de las bodas del Cordero. Nosotros por la fe entramos a las bodas del Cordero, a la fe, por la fe. Pero realmente cuando venga el Señor Jesús como Rey de Reyes, es que nosotros vamos a ir a la gran cena de las bodas del Cordero. Y en el próximo tema vamos a hablar un poco de ese evento maravilloso que el cielo está preparando y que Dios quiere que tú participes de él. Apreciados amigos, volvemos a Mateo 22. Este es el llamado que Dios te hace en esta oportunidad. Tú que has estado escuchando los llamados de Dios de diferentes maneras, a través de siervos. A veces el siervo de Dios que nos llama a que busquemos a Dios no es una persona, es una enfermedad, es una situación. Porque Dios tiene 1000 maneras de llamar a sus hijos. Y esta parábola nos está resumiendo el plan de salvación y lo está haciendo entendible para nosotros. Apreciados, el rey dijo, entró el rey para ver a los invitados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Cómo quieres ser encontrado tú el día que el rey revise tu caso? ¿Cómo deseas ser encontrado, mis hermanos, mis amigos? Hoy el Señor te está colocando a tu disposición un traje que le costó sangre. Ese traje dice este pensamiento maravilloso de lo que es la justicia de Cristo. No cubrirá ningún pecado acariciado, pero también nos dice, cuando sea ese momento del juicio final, todos necesitamos tener el vestido que fue tejido en los mantos, fue tejido con sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo te amonesto, dice el Señor, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter perfecto. Apreciados, es un regalo de Dios. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado de pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente. Me complazco en hacer tu voluntad, dijo el Señor. Apreciados, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con la mente del Salvador y los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia de Jesús. Qué hermoso es saber que cuando aceptamos a Cristo, recibimos poder para vivir la vida de Cristo. ¿Quieres tú aceptar el regalo de la salvación que Dios te está ofreciendo? No solamente es una invitación, es también el empoderamiento para que permanezcas vestido con la justicia del Salvador y estar preparado para la eternidad. Quiero orar por ti en esta ocasión, mis hermanos, mi amigo. Es el tiempo para estar allí con ese vestido blanco en la presencia de Dios y lucirlo en este mundo, ser un cristiano de testimonio, dar testimonio del poder de Dios, del poder transformador de Dios aquí en la tierra. Que cuando el Rey nos revise, pueda decir: bien, buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Vamos a orar en esta hora. Querido Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque grande ha sido la paciencia que has tenido con este mundo. Hoy estamos en el fin del fin. Hoy estamos en la etapa final, Señor, de la boda. Estás haciendo las últimas invitaciones, Padre, y lo estás haciendo de diferentes maneras, tocando el corazón de tus hijos para que se vuelvan a ti, Señor. En esta hora, Padre, oro por cada amigo, por cada amiga, por cada hermano y por cada hermana. Señor, danos la dicha, danos la alegría de poder hoy tener por la fe el vestido que tú nos regalas. Señor, quita estos harapos, quita estas vestiduras viles y colócanos, Señor, el manto que le costó sangre, la sangre de tu santo Hijo. Padre Santo, sálvanos porque queremos estar contigo en la gran cena de las bodas del Cordero. Señor, sálvanos porque queremos estar contigo por la eternidad. No permitas que nuestra vida sea separada de la tuya por causa del pecado. Sálvanos, Señor, y danos el poder para permanecer salvos. En el nombre de tu santo Hijo, quien intercede por nosotros en el lugar santísimo, te lo imploramos. Amén. Amén. Dios te bendiga en gran manera y que podamos seguir y permanecer en las bodas del Cordero. Dios te guarde.